Con las rodillas clavadas en el suelo de baldosas frías, supliqué a mi propio hijo que no me echara de mi casa. El frío del invierno gallego parecía trepar por mis piernas, pero no era nada comparado con el hielo que veía en sus ojos. A mis 75 años, después de una vida entera de trabajo y sacrificio, estaba de rodillas, no ante Dios, sino ante la criatura que había salido de mi vientre, rogándole por un techo. El olor a salitre que siempre se colaba por las ventanas, el olor de mi vida entera, se sentía de pronto ajeno, como si yo ya no perteneciera a ese lugar. Cada tabla de madera, cada azulejo, guardaba el eco de las risas de mi marido Pepe, el sonido de los primeros pasos de Javier. Ahora, ese mismo Javier me miraba desde arriba, con la distancia de un extraño, mientras su mujer, Silvia, observaba la escena desde el umbral de la cocina, con los brazos cruzados y una mueca que no era de compasión, sino de impaciente victoria. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Carmen. Mis manos no conocen la suavidad de las cremas, sino el mapa de cicatrices que deja el sedal al reparar las redes de pesca. Soy redeira, o lo era. Aquí en Cangas de Morrazo, un pueblo de Pontevedra que vive abrazado a la ría, las mujeres como yo hemos sido siempre el ancla invisible de los marineros. Mientras nuestros hombres se enfrentaban a las olas, nosotras cosíamos las heridas de sus herramientas de trabajo, garantizando el pan del día siguiente. Mi Pepe fue uno de esos hombres, un pescador de rostro curtido por el sol y el viento, con la bondad más pura que he conocido jamás. Juntos, con el dinero que arañábamos de cada marea y cada red remendada, levantamos esta pequeña casa. No es un palacio, no. Es una casita de 2 plantas con vistas al mar, un hogar construido con sudor, salitre y un amor inmenso. Nuestro mayor orgullo, nuestra obra cumbre, no fueron las paredes de esta casa, sino Javier, nuestro único hijo. Por él dejamos de comprar ropa nueva, por él Pepe salía a faenar con temporal. Por él mis dedos sangraron más de una vez, trabajando a destajo para que pudiera ir a la universidad en Vigo. Queríamos que tuviera un futuro lejos de la incertidumbre del mar, y lo conseguimos. Se licenció. Encontró un buen trabajo en la ciudad. Se casó con Silvia, una mujer que siempre me pareció que olía a perfume caro y a prisa. Nos sentimos los padres más afortunados del mundo. Cuando Pepe se fue, hace ya 5 años, un cáncer se lo llevó como una marea traicionera. El dolor fue inmenso, pero me quedaba mi casa, llena de sus recuerdos, y me quedaba mi hijo. O eso creía yo. Al principio, las visitas de Javier y Silvia eran frecuentes. Venían los domingos, me traían pasteles de la ciudad y me escuchaban hablar de Pepe. Pero poco a poco, las visitas se tiñeron de una extraña preocupación. «Mamá, esta casa es muy grande para ti sola», empezó a decir Javier. «Los inviernos aquí son muy húmedos, no es bueno para tus huesos», añadía Silvia, mientras pasaba el dedo por un mueble buscando polvo. Comenzó un goteo lento, casi imperceptible, de veneno. Me hablaban como si fuera una niña, como si la vejez me hubiera robado de repente la capacidad de pensar. «¿Has pagado la luz, mamá? ¿Seguro que te acordaste de cerrar el gas?» Un día, Javier llegó con una carpeta. «Mira, mamá, para que no te líes con el papeleo, hemos pensado que lo mejor es que nos des un poder para gestionar tus cuentas. Así te lo hacemos todo nosotros». Confié. ¿Cómo no iba a confiar en mi propio hijo? Les di acceso a mi pensión, a los ahorros de toda una vida que Pepe y yo habíamos guardado con tanto esmero. El siguiente paso fue la casa. «Tiene problemas estructurales, mamá», me dijo Javier un día, con el ceño fruncido. El otro día vino un amigo mío arquitecto y me dijo que hay vigas maestras que están mal. Es peligroso. Yo no recordaba haber visto a ningún arquitecto, pero él insistió. «Tú no te enteras de la mitad de las cosas, mamá. Estás muy despistada últimamente». ¿Lo estaba? ¿Acaso la edad te volvía invisible a la realidad que sucedía ante tus propios ojos? Empecé a dudar de mi memoria, de mi juicio. Entonces trajeron los folletos. Papel brillante con fotografías de ancianos sonrientes en jardines perfectamente cuidados. Residencias. «Mira qué bien vas a estar aquí, mamá. Compañía,
actividades, médicos las 24 horas, las imágenes me daban pavor. Olían a desinfectante y a soledad compartida. Yo no quería actividades. Yo quería el sonido de las gaviotas por la mañana, no quería compañía programada. Quería a mi vecina Marisa, con quien tomaba el café desde hacía 40 años. Me negué. Con una fuerza que no sabía que aún me quedaba, dije que no, que de mi casa no me movía. Fue entonces cuando sus rostros cambiaron, la máscara de preocupación se cayó, y vi la dureza, la frustración. No seas egoísta, mamá, espetó Silvia. Lo hacemos por tu bien, no lo entiendes. La discusión subió de tono. Javier, mi Javier, me gritó. Me dijo que era una cabezota, que no entendía nada, que ellos solo querían lo mejor para mí. Y entonces, con la voz quebrada por las lágrimas, me dijeron la frase final. Ya está todo decidido. En un mes, te trasladas. Fue en ese momento, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo mis pies, cuando mis rodillas cedieron y caí al suelo. Supliqué, rogué, me humillé. Todo fue en vano. Esa misma noche, mientras yo estaba sentada en el sillón, vacía y rota, Silvia empezó a guardar mis cosas en cajas. Se movía por la casa con una prisa que me helaba la sangre, como si quisiera borrar mi existencia de aquellas paredes lo antes posible. En un momento, salió al pasillo para contestar una llamada. Su voz era un susurro afilado, pero las casas de pueblo guardan mal los secretos. La oí decir una frase que se me grabó a fuego en la memoria. No, el viejo no dejó nada de valor, solo trastos. Trastos, así llamaba a los recuerdos de mi Pepe. Pero entonces, como un relámpago en la oscuridad, recordé las últimas palabras de mi marido, mientras guardaba unos papeles en su vieja caja de madera de capitán. Me miró a los ojos y me dijo: Carmen, pase lo que pase, esto es nuestro ancla. Ancla. Trastos. Las dos palabras empezaron a bailar en mi cabeza, una danza macabra de sospecha. ¿Qué ancla podía esconderse entre los trastos de un viejo pescador? ¿Y por qué, de repente, sentía que ese era el único clavo ardiendo al que podía aferrarme? Esa noche no dormí. La casa, mi refugio durante más de 40 años, crujía a mi alrededor como un barco a la deriva. Cada sonido era una tortura. El silbido del viento del Atlántico se colaba por las rendijas y parecía susurrar las dos palabras que daban vueltas en mi cabeza sin cesar: trastos y ancla. ¿Cómo podían ser lo mismo? ¿Cómo podía el legado de mi Pepe, su esencia, ser reducido a un montón de basura sin valor por la mujer de mi hijo? Y, sobre todo, ¿qué era esa ancla que mi marido me había confiado con tanta solemnidad? Sentada en la oscuridad del salón, con la única luz de la luna plateando el suelo, sentí por primera vez que no estaba luchando solo por una casa. Estaba luchando por la memoria de mi marido. A la mañana siguiente, la presión se reanudó, esta vez con una eficacia implacable. Silvia había decidido empezar por el dormitorio de invitados, el que guardaba los muebles de mis padres. La oía desde la cocina, arrastrando cajas, abriendo y cerrando cajones, con una energía que no era de ayuda, sino de conquista. Cada objeto que movía era un pedazo de mi historia que arrancaba. Entré y la vi sosteniendo el viejo mantón de Manila de mi madre. Esto es muy antiguo, ¿verdad?, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Seguro que en Cáritas le sacan provecho. Sentí un fuego subirme por el pecho. Deja eso donde estaba, le dije, con una voz más áspera de lo que pretendía. Ella me miró, sorprendida por mi tono, pero dejó el mantón sobre la cama con un suspiro de mártir, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Javier llegó a mediodía. Se sentó a mi lado en la mesa de la cocina, donde yo intentaba pelar unas patatas con manos temblorosas. Puso su mano sobre la mía, deteniendo el cuchillo. Su tacto era suave, pero su gesto era de puro control. Mamá, empezó, con esa paciencia condescendiente que había perfeccionado. Estuve pensando. Te estás agobiando mucho con todo. Esta mañana pasé por el banco. Sacó de su bolsillo mi libreta de ahorros. Mi libreta. El pequeño cuaderno azul donde Pepe y yo habíamos anotado cada ingreso, cada pequeño sacrificio. He hablado con el director.
Para que no te estreses, a partir de ahora, cualquier cosa que necesites, me la pides a mí. Yo te gestionaré el dinero. Así tienes una preocupación menos. ¿Una preocupación menos? Me acababa de arrebatar mi independencia, el último vestigio de mi autonomía, y me lo presentaba como un regalo. ¿Acaso no se daba cuenta? ¿O era precisamente eso lo que quería? Que me sintiera inútil, dependiente, una carga que solo ellos, en su infinita generosidad, podían soportar. Asentí en silencio, sin fuerzas para discutir. Cada palabra que yo pudiera decir sería usada en mi contra, como una prueba más de mi confusión y mi terquedad. Mientras ellos comían, hablando de sus planes, de los colores que pintarían su nuevo piso en la ciudad, yo sentía que el aire se me agotaba. Fue entonces cuando Silvia dijo la frase que lo aceleró todo. Javi, mañana por la mañana podríamos empezar a vaciar el trastero. Cuanto antes saquemos todos los trastos, antes podremos llamar a la inmobiliaria para que lo tase todo oficialmente. El trastero, allí era donde Pepe guardaba sus cosas más personales. Allí tenía que estar la caja. El pánico me dio una lucidez inesperada. Me levanté de la mesa, llevándome una mano al pecho. No me encuentro bien, susurré, fingiendo un mareo. Creo que me va a subir la tensión. Necesito mis pastillas, las de la caja verde. Javier y Silvia se miraron. Mi repentina fragilidad era el papel que esperaban de mí. Voy yo a la farmacia. No te preocupes, dijo Javier, levantándose al instante. Tú túmbate un poco en el sofá. Era mi oportunidad. Una ventana de apenas media hora. En cuanto oí el coche arrancar, me puse en pie. No había tiempo para el dolor ni para el miedo. Había llegado el momento de encontrar el ancla. El trastero olía a madera vieja, a sal y a tiempo detenido. Estaba abarrotado de los fantasmas de nuestra vida. Las primeras botas de agua de Javier, una vieja radio de galena que Pepe había construido, mis antiguas herramientas de redeira, y al fondo, cubierta por una lona polvorienta, la vi. La caja de madera de Capitán. No era grande, pero pesaba una enormidad. La arrastré hasta el salón, con el corazón latiéndome en la garganta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir el cierre oxidado. Dentro, el olor a mar se intensificó. Estaban sus diarios de pesca, con su letra apretada y elegante, anotando las mareas, las capturas, los días de sol y de tormenta. Los aparté con un cuidado reverencial, y entonces, debajo de todo, vi el fajo de papeles. El primero que cogí era una carta. El membrete era de una promotora inmobiliaria de Vigo. Iba dirigida a don Javier Ruiz, pero a la dirección de mi casa. La desdoblé. El mundo se detuvo. No eran palabras lo que leía, eran puñales. Un estudio de recalificación del terreno. Un proyecto para la construcción de un edificio de 12 apartamentos de lujo con inmejorables vistas a la ría. Y al final, una cifra. Una oferta de compra con tantos ceros, que tuve que leerla 3 veces para entenderla. La mentira se desplegó ante mí, brutal y descarnada. No había vigas podridas, no había peligro. Mi casa no era una carga, era un tesoro. Y mi hijo, mi propio hijo, había estado conspirando a mis espaldas para vendérsela a estos buitres. Sentí que me ahogaba. Las lágrimas me quemaban los ojos. Pero debajo de esa carta había otro documento, más antiguo, con la tinta desvaída por el tiempo. Era el contrato de arras. Lo leí despacio. Pepe le vendía a Manolo, nuestro vecino de toda la vida, una pequeña franja de terreno al fondo de nuestra huerta. Pero lo más importante estaba en la cláusula cuarta. En ella, mi Pepe le otorgaba a Manolo un derecho de tanteo sobre la totalidad de la finca. Si alguna vez vendíamos la casa, él tendría que ser el primero en saberlo y tendría preferencia de compra al mismo precio. Era una promesa entre amigos, firmada ante notario 20 años atrás. El ancla. No era una metáfora, era un documento legal, un ancla de papel y tinta que mi marido, en su infinita sabiduría, había echado para proteger nuestro legado. En ese instante, las lágrimas se secaron. El dolor de la traición no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en un bloque de hielo en el centro de mi pecho. La imagen de mí misma, frágil y confundida, se hizo añicos.
Me vi las manos, nudosas y fuertes, las manos que habían remendado cientos de redes, y supe que aún me quedaba una red más por remendar, la de mi propia vida. Justo cuando volvía a meter los papeles en la caja y la escondía bajo mi cama, oí el coche de Javier aparcando fuera. Entró con una bolsa de la farmacia y una sonrisa tranquilizadora. Aquí tienes tus pastillas, mamá. ¿Ves cómo te alteras por nada? Para eso estamos nosotros. Se inclinó y me dio un beso en la frente, un beso que se sintió como el de Judas. Ah, por cierto, añadió, como quien no quiere la cosa. Buenas noticias. He conseguido adelantar la cita con don Anselmo. Es pasado mañana, a las 10. Con una sola firma, todo este calvario habrá terminado. Lo miré a los ojos, a los mismos ojos de niño que yo había acunado. Pero ahora solo veía a un extraño. Él pensaba que mi calvario estaba a punto de terminar. Pobre iluso, el suyo no había hecho más que empezar. El beso de Judas en mi frente se quedó frío durante horas. Cuando Javier se fue a su habitación, me quedé inmóvil en el sofá, escuchando el latido furioso de mi propio corazón. Tenía la verdad en una caja de madera escondida bajo mi cama y menos de 48 horas en el reloj. El pánico era una marea subiendo por mi garganta, amenazando con ahogarme. ¿Qué podía hacer yo, una anciana a la que su propio hijo trataba como a una incapaz contra sus planes tan bien trazados? Por un momento, la desesperación fue tan grande que pensé en rendirme, en dejar que se lo llevaran todo con tal de que el dolor parase. Pero entonces, la imagen de la sonrisa triunfante de Silvia y la mirada fría de mi hijo me devolvieron la fuerza. No les daría esa satisfacción. A la mañana siguiente, me puse mi abrigo bueno, el de los domingos. Voy a tomar un café a casa de Marisa, anuncié, con una calma que no sentía. Silvia levantó la vista de su teléfono, arqueando una ceja. ¿Estás segura, mamá? Pareces cansada. El aire del mar me sentará bien, repliqué, y antes de que pudieran detenerme, salí por la puerta. No usé mi teléfono. Sabía que no podía arriesgarme. Cada paso que daba por las calles empedradas de Cangas se sentía pesado, como si caminara hacia mi única y última oportunidad. Marisa me abrió la puerta y su sonrisa se borró al verme la cara. ¿Pero qué te pasa, Carmen? Pareces un fantasma. No pude hablar. Me senté en su cocina, la misma donde habíamos desgranado nuestras vidas durante medio siglo, y rompí a llorar. Le conté todo, entre sollozos, la humillación, las mentiras, el robo de mi libreta, la cita en el notario. Ella escuchaba, apretando los puños sobre el hule de la mesa. Cuando terminé, no dijo nada. Se levantó, me sirvió una taza de caldo caliente y se sentó a mi lado. Ese sinvergüenza, susurró, y pensar que le cambié los pañales. Su rabia era un bálsamo para mi alma. Me hizo sentir que no estaba loca. Hay algo más, le dije, cuando recuperé el aliento. Le hablé de la caja, del ancla de Pepe. Sus ojos se abrieron como platos. Desde su casa, con el teléfono de Marisa pegado a la oreja, como si fuera un salvavidas, marqué el número de mi nieta. Abuela. La voz de Lucía al otro lado sonaba alegre, joven. Se me rompió el corazón al saber que iba a destruir esa alegría. Lucía, cariño, escúchame con mucha atención. Le conté la historia, esta vez sin lágrimas, con una precisión helada. Le hablé de los papeles, del contrato, de la promotora. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, la oí respirar hondo. ¿Cuándo es la cita con el notario?, preguntó, y su voz ya no era la de una estudiante, era la de una abogada. Mañana, a las 10, respondí. Abuela, escúchame, no hagas nada, no digas nada, vuelve a casa y actúa con normalidad. No dejes que sospechen que sabes algo. Coge esos papeles y guárdalos donde sea imposible que los encuentren. Salgo para allá en el primer autobús. Lucía llegó a Cangas esa misma tarde, pero no vino a mi casa. Se fue directa a la de Marisa, que se convirtió en nuestro cuartel general secreto. Cuando volví a salir, con la excusa de devolverle a Marisa una fuente, me la encontré allí. Al verme, mi nieta me abrazó con una fuerza que me devolvió el aliento. Desplegó los documentos sobre la mesa de la cocina
y los examinó con una concentración feroz. «Es perfecto», dijo al cabo de un rato, golpeando el viejo contrato de arras con el dedo. «Esto es legalmente vinculante. Tienen la obligación de notificar la venta a Manolo. Lo que están haciendo no es solo inmoral, es un fraude de ley». Las tres nos miramos. Una redeira jubilada, una estudiante de 20 años y una viuda de marinero. Éramos el ejército más improbable del mundo, pero éramos todo lo que teníamos. Y allí, al calor de la cocina de Marisa, trazamos nuestro plan. Marisa sería la encargada de hablar con Manolo. Lo conocía de toda la vida. Le contaría la verdad y le pediría que nos ayudara, que estuviera en la notaría a las 10. Yo, por mi parte, tenía el papel más difícil, volver a casa y fingir. Tenía que ser la anciana frágil y derrotada que ellos esperaban, hasta el último momento. Lucía sería nuestra arma secreta. Llegaría a la notaría justo al final, con Manolo, para presentar las pruebas ante don Anselmo. Volví a casa esa noche con el corazón en un puño y el plan grabado a fuego en la mente. La cena fue una tortura. Javier y Silvia estaban de un humor excelente, casi eufórico. Descorcharon una botella de vino para celebrar el comienzo de nuestra nueva vida. Me sirvieron una copa que no toqué. Fue entonces cuando Silvia, con la cara sonrojada por el vino, me cogió la mano por encima de la mesa. «Verás qué bien, Carmen», dijo, y su voz era empalagosamente dulce. «Con el dinero de la casa, por fin podremos pagar esa deuda del préstamo que tanto nos agobia. Eres nuestra salvación. Gracias a tu sacrificio, podremos respirar tranquilos». Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo de hielo en el estómago. Así que era eso. Mi casa, mi vida, la memoria de mi marido, todo era el precio para pagar sus deudas, sus fracasos, y ni siquiera tenían la decencia de admitirlo. Disfrazaban su avaricia de sacrificio mío, convirtiéndome en la santa mártir de su bienestar. Cualquier duda que pudiera albergar en mi corazón, cualquier resquicio de compasión por mi hijo, se desvaneció en ese instante. Esto ya no era una defensa, era una contraofensiva. Esa noche, en mi cama, no sentí miedo. Abracé la caja de madera de Pepe, escondida bajo el colchón, y sentí su fuerza. Mi hijo me daría un beso en la frente por la mañana y me llevaría al matadero como a un cordero manso, creyendo que mi silencio era rendición. No sabía que las viejas redeiras de Cangas tenemos las manos demasiado fuertes y la piel demasiado curtida por la sal como para dejarnos llevar en silencio. Mañana verían de qué estaba hecha la mujer de Pepe. La mañana de la cita con el notario amaneció gris, un cielo plomizo que parecía una tapa sobre la ría de Cangas. Me vestí despacio, eligiendo la falda de paño oscuro y la rebeca de lana que Pepe me había regalado en nuestro último aniversario. Quería sentirlo cerca. Cada gesto era un ritual, una forma de armarme por dentro. En el espejo me devolvía el reflejo una anciana de rostro pálido y ojos cansados. Pero si mirabas bien, muy adentro, podías ver un brillo acerado. Era el brillo de la rabia justa, el último rescoldo de mi dignidad negándose a ser extinguido. Javier me esperaba en la puerta, tamborileando las llaves del coche en la mano. «Vamos, mamá, que se nos hace tarde», dijo, con una impaciencia mal disimulada. Silvia ya estaba en el asiento del copiloto, revisando su reflejo en el espejo. Me dio una sonrisa rápida, una de esas sonrisas que no cuestan nada y no valen nada. Durante el corto trayecto hasta el centro del pueblo, intentaron mantener una conversación trivial sobre el tiempo, sobre el precio del pescado. Yo no abrí la boca. Me limité a mirar por la ventanilla, viendo pasar las casas de mis vecinos, el puerto con los barcos amarrados, mi mundo, el mundo que estaban a punto de arrebatarme. «No te preocupes por nada, mamá», dijo Javier mientras aparcaba. Me puso una mano en el hombro, un gesto que se suponía que debía ser reconfortante, pero que a mí me pesaba como una losa. «Don Anselmo es amigo mío. Lo hará todo muy rápido y fácil. Será solo un momento». Me ayudó a bajar del coche como si fuera una muñeca de porcelana. Cada uno de sus cuidados era un insulto, una pincelada más en el retrato de la vieja inútil que habían pintado para mí y para ellos mismos. La notaría de don Anselmo estaba en el primer piso de un edificio de piedra antiguo, justo en la plaza del ayuntamiento.
Olía a lo que huele en todos los lugares donde se custodia la ley, a papel viejo, a cera de muebles y a una seriedad que impone respeto. Don Anselmo nos recibió en su despacho. Era un hombre de unos 60 años, calvo, con unas gafas de montura gruesa y un traje impecable. Su apretón de manos fue firme y su sonrisa, puramente profesional, nos invitó a sentarnos en unas sillas de cuero que crujieron bajo nuestro peso. El despacho estaba forrado de estanterías llenas de libros con lomos dorados, tomos que contenían las reglas que gobiernan la vida de la gente. Me pregunté si en alguno de ellos habría un artículo que hablara de la traición de un hijo. Me senté con la espalda recta, mi bolso firmemente sujeto en mi regazo. Dentro, envueltos en un paño para que no hicieran ruido, llevaba mis viejas herramientas de redeira. La aguja, la lanzadera, eran mi amuleto. Javier y Silvia se sentaron a mi lado, inclinándose hacia mí de vez en cuando para susurrarme alguna palabra tranquilizadora, actuando para el notario. Su confianza era palpable, olía a victoria anticipada. Don Anselmo se aclaró la garganta y se puso las gafas. «Bien, pues si les parece, procedemos», dijo, abriendo una carpeta sobre su imponente mesa de roble. «Carmen, como hemos hablado, vamos a firmar un poder notarial general a favor de su hijo, Javier. Esto le permitirá a él gestionar sus bienes, incluida la venta de la propiedad Cita en la Rúa do Mar, número 14, para facilitar su traslado a un centro más adecuado a sus necesidades actuales. ¿Es correcto?». La pregunta flotó en el aire cargado de la habitación. Javier asintió vigorosamente por mí. «Correctísimo, don Anselmo. Mi madre ya está al tanto de todo». Me miró, esperando que corroborara su mentira con un movimiento de cabeza. Pero yo permanecí inmóvil, mirando al notario. «Señora, necesito su confirmación verbal», insistió don Anselmo con un tono neutro. Tragué saliva. Era el momento. Tenía que seguir el plan. «Sí», susurré, con la voz tan quebrada que apenas se oyó. Estoy cansada. Que mi hijo se encargue de todo». Vi el alivio cruzar el rostro de Javier y una pequeña sonrisa dibujar los labios de Silvia. Había mordido el anzuelo. Don Anselmo deslizó los papeles por la mesa hacia mí, junto a una pluma estilográfica. «Muy bien, pues solo tiene que firmar aquí, al final del documento». Me incliné hacia adelante. El olor de la tinta era fuerte. Mis dedos temblorosos se acercaron a la pluma. Era el abismo, a un solo trazo de distancia. Y entonces, justo cuando mis dedos rozaron el frío metal, la puerta del despacho se abrió sin llamar. Todos nos giramos de golpe. Era Lucía. Estaba de pie en el umbral, con el abrigo puesto y la respiración agitada, como si hubiera venido corriendo. En su rostro no había ni rastro de la estudiante alegre que yo conocía. Había la determinación helada de una guerrera. «Lucía, ¿qué haces tú aquí?», exclamó Javier, poniéndose en pie de un salto. Su tono era una mezcla de sorpresa y furia. «No deberías estar en clase». Silvia la fulminó con la mirada. «Esto es un asunto privado, hija. No es momento para tus visitas». «Lo sé», dijo Lucía, dando un paso adentro y cerrando la puerta tras de sí. «Y precisamente porque es un asunto tan importante, creo que falta información sobre la mesa». Miró a don Anselmo. «Disculpe la interrupción, señor notario. Mi nombre es Lucía Ruiz. Soy la nieta de la señora Carmen. Y creo que antes de que mi abuela firme nada, usted debería ver esto». Con una calma que me dejó sin aliento, se acercó a la mesa y depositó sobre ella el viejo contrato de arras de mi Pepe. El papel amarillento parecía una reliquia de otro tiempo sobre la madera oscura y pulida. Javier soltó una carcajada nerviosa. «¿Qué es eso? ¿Un papelajo viejo que has encontrado en un cajón? Venga, Lucía, no hagas el ridículo y vete». Don Anselmo, sin embargo, cogió el documento, se ajustó las gafas y empezó a leer. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Yo no apartaba la vista de su rostro. Vi cómo sus cejas se fruncían ligeramente. Le dio la vuelta al papel, examinó las firmas, las fechas. Cuando levantó la vista, su expresión ya no era neutra, era seria, muy seria. «Este papelajo viejo, señor Ruiz», dijo, dirigiéndose a mi hijo, «es un contrato privado con diligencia notarial, y según su cláusula cuarta,
otorga un derecho de tanteo sobre la propiedad a un tal don Manuel Oliveira. Ustedes le han notificado fehacientemente su intención de vender. La cara de Javier perdió todo su color. Pero, eso es de hace 20 años. Eso ya no puede tener validez. Me temo que sí la tiene, replicó el notario, con sequedad. Un derecho de tanteo inscrito no prescribe de esta manera. La venta sería nula de pleno derecho. Silvia se revolvió en su asiento. Bueno, pues se habla con ese señor, se le da algo de dinero y ya está. No vamos a parar todo por una tontería así. Y como si sus palabras la hubieran invocado, la puerta volvió a abrirse. Esta vez era Marisa, y a su lado, con su gorra de marinero calada en la cabeza, estaba Manolo, nuestro vecino, un hombretón grande, con las manos como dos remos y una cara honesta. No hará falta darme nada, señora, dijo Manolo, con su vozarrón que pareció hacer vibrar los cristales. Don Anselmo, soy Manuel Oliveira, y mi vecina Marisa me ha contado que estos dos quieren vender la casa de Carmen sin respetar lo que firmé con su difunto marido. Se acercó a la mesa y señaló el papel. Esa es mi firma, y la de Pepe, y la palabra de un hombre del mar vale más que todo el dinero del mundo. Si la casa se vende, la compro yo, para asegurarme de que mi amiga Carmen muera en ella, como es su derecho. El colapso de Silvia fue instantáneo. Esto es una encerrona, una trampa, gritó, poniéndose en pie y señalándome con un dedo tembloroso. Todo esto lo ha organizado esta vieja manipuladora. Se hace la víctima, pero es más lista que el hambre. Nosotros solo queríamos cuidarla. Javier, acorralado, intentó su último cartucho. Se volvió hacia don Anselmo, adoptando un aire de víctima. Don Anselmo, por favor, usted es mi amigo. Entiéndalo. Mi madre no está bien. Todo esto es para poder pagarle la mejor residencia, para que tenga una vejez digna. Fue entonces cuando Lucía asestó el golpe de gracia. Sacó el segundo papel de su bolso, la carta de la promotora inmobiliaria, y la deslizó sobre la mesa, justo delante de Javier. Abuela, dijo, con una voz clara y cortante que resonó en toda la sala. ¿Es esta la residencia de lujo de la que te hablaba papá? El silencio que siguió fue atronador. Don Anselmo cogió la carta. La leyó. Vi cómo su mirada pasaba de la cifra de la oferta al rostro descompuesto de mi hijo. La farsa había terminado. La avaricia había quedado desnuda sobre la mesa de roble, impresa en papel con membrete. Fue como si una presa se rompiera dentro de Javier. Sí. ¿Y qué? Gritó, con el rostro desencajado por la rabia y la desesperación. Se abalanzó sobre la mesa, intentando arrebatar los papeles. Tengo deudas. El banco me va a quitar el piso. Ese dinero me hacía falta. Me lo debíais. Su máscara de hijo preocupado se había hecho añicos, y lo que quedaba debajo era feo, patético y miserable. Era un extraño gritando en una notaría. Don Anselmo se levantó. Su figura de repente parecía mucho más grande. Señor Ruiz, le exijo que se calme inmediatamente, dijo, con una voz de acero. Se acabó. Doy por finalizada esta reunión. El poder que pretendían firmar es nulo, por existir indicios más que evidentes de coacción y posible engaño. Y le advierto que si dan un solo paso más en esta dirección, las consecuencias legales pueden ser muy graves. Se giró hacia mí, y por primera vez vi en sus ojos un destello de respeto, casi de admiración. Carmen, dijo, con una suavidad inesperada, su casa está a salvo. Había ganado. Lo había conseguido. Javier y Silvia salieron del despacho sin mirarme, empujados por la mirada severa del notario. Los vi alejarse por el pasillo, dos figuras encogidas por la vergüenza y la derrota. Había salvado mi hogar, mi ancla, mi memoria, y sin embargo, mientras Lucía y Marisa me abrazaban, una sola imagen se repetía en mi mente una y otra vez. El rostro de mi hijo, desfigurado por la codicia. Y en medio de la victoria más importante de mi vida, solo pude sentir un dolor profundo y helado. Había ganado una casa, sí, pero acababa de certificar ante notario que había perdido a mi único hijo para siempre. El viaje de vuelta desde la notaría fue extrañamente silencioso. Lucía conducía mi viejo coche con una concentración impropia de su edad.
mientras Marisa, sentada a mi lado en el asiento trasero, me sujetaba la mano con una fuerza callada y reconfortante. Ninguna de las tres dijo una palabra. No había nada que celebrar. La victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. Al llegar a la puerta de mi casa, Lucía apagó el motor y nos quedamos las tres escuchando el murmullo lejano de las olas. «Abuela», dijo finalmente mi nieta, girándose hacia mí. «¿Estás bien?» Yo solo pude asentir, porque si abría la boca para hablar, sabía que se me rompería el alma en 1000 pedazos. Entrar en mi casa fue como volver a un lugar conocido después de una guerra. Todo estaba en su sitio, pero nada era igual. El aire parecía más ligero, libre de la tensión y la opresión de los últimos meses. Pero el silencio era profundo, un silencio que ya no estaba lleno de la presencia de Pepe, sino del eco de la ausencia de mi hijo. Caminé por las habitaciones, tocando los muebles, los marcos de las fotos. Allí estaba Javier, con 5 años, enseñando un pececito que había pescado con su padre. Allí, el día de su graduación, con su toga y su birrete, y una sonrisa que parecía prometer el mundo. ¿En qué momento se había perdido ese niño? ¿En qué curva del camino su ambición se había comido su corazón? Lucía se quedó conmigo esa semana. Fue mi ancla en la tormenta que se desató en mi interior. Dormía en la habitación de invitados, la misma que Silvia había estado tan ansiosa por vaciar, y su sola presencia llenaba la casa de una juventud y una lealtad que eran un bálsamo. Por las noches, nos sentábamos en la cocina y hablábamos. O, mejor dicho, yo hablaba. Le conté historias de su abuelo, de cómo habíamos luchado juntos, de los sueños que teníamos para su padre. Y mientras hablaba, empecé a entender. «Sabes, cariño», le dije una noche, mientras removía una infusión de manzanilla, «creo que mi mayor error no fue darle todo a Javier. El amor de una madre es así, desmedido. Mi error fue pensar que con darle las alas era suficiente. Se me olvidó enseñarle a respetar el nido». Miré mis manos, posadas sobre la mesa, manos de Redeira, expertas en unir lo que está roto, en crear fuerza a partir de la fragilidad. Le di tanto de mí que me fui quedando vacía por dentro. Me borré a mí misma para que él pudiera brillar más. Y cuando una se borra, deja de ser visible para los demás. Te conviertes en un mueble, en parte del paisaje. Y los muebles, cuando estorban, se tiran. Lucía me escuchaba con una madurez que me sobrecogía. «No es culpa tuya, abuela. Papá eligió su camino. Quizás tenía razón, pero el corazón de una madre no entiende de culpas, solo de heridas». Unos días después, mientras estaba sentada en el porche mirando el mar, el pequeño teléfono móvil que Lucía me había obligado a aprender a usar vibró en mi bolsillo. Tenía un mensaje nuevo. Con los dedos torpes, conseguí abrirlo. Era de un número desconocido, pero supe al instante de quién era. El mensaje contenía solo 2 palabras. «Lo siento». 2 palabras. 180 grados de distancia del hombre que había gritado sobre sus deudas en la notaría. Leí el mensaje una y otra vez. ¿Lo sentía? ¿Sentía haberme traicionado? ¿O sentía haber sido descubierto? Era una pregunta sin respuesta. No había disculpas, no había una petición de hablar, solo ese escueto reconocimiento, tan pequeño y tan inmenso al mismo tiempo. Era una grieta en un muro de hielo que yo creía eterno. Lucía, que estaba a mi lado, leyó el mensaje por encima de mi hombro. «¿Vas a contestarle?», preguntó, con suavidad. Negué con la cabeza. «No, todavía no», respondí. Y al decirlo, sentí que recuperaba una pieza de mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. El silencio, ahora, también era mi herramienta. Al final de la semana, Lucía tuvo que volver a Santiago, a sus clases. Nos despedimos en la puerta con un abrazo que lo contenía todo: gratitud, amor y la promesa de un nuevo vínculo forjado en la adversidad. Al quedarme sola, la casa volvió a sentirse inmensa, pero esta vez no me dio miedo. Recorrí las habitaciones y por primera vez no vi los fantasmas del pasado, sino las posibilidades del futuro. Esa misma tarde, impulsada por una necesidad que no entendía del todo, salí al pequeño cobertizo del patio trasero. Era el taller de Pepe y el mío.
El aire en su interior estaba impregnado de un olor familiar y reconfortante, una mezcla de madera, alquitrán y salitre. Mis viejas herramientas de redeira estaban allí, colgadas en la pared, cubiertas por una fina capa de polvo. Cogí mi lanzadera de madera de boj, la que mi padre había hecho para mí cuando era una niña. Su superficie era suave y pulida por décadas de uso. Se acopló a la palma de mi mano como una extensión de mi propio cuerpo. Cogí un trozo de hilo de red, y sin pensar mis dedos, viejos y artríticos, empezaron a moverse, a anudar, a tejer. El ritmo antiguo y familiar volvió a mí como una canción olvidada. Y supe, con una certeza absoluta que me llenó de paz, lo que tenía que hacer. Mis manos aún sabían crear, aún sabían reparar, y ya era hora de que empezaran a trabajar de nuevo, no para otros, sino para mí. Ha pasado casi un año. Un año que ha traído de vuelta las 4 estaciones a mi vida, no solo el largo y frío invierno en el que estuve sumida. La casa ya no cruje de soledad, ahora respira y ríe. El sol que entra por las ventanas ya no ilumina motas de polvo en un aire estancado, sino que arranca destellos de los hilos de colores con los que trabajo. El olor a salitre sigue ahí, por supuesto, es el perfume de mi tierra, pero ahora se mezcla con el aroma del bizcocho que horneo para la merienda y el sonido más dulce que he oído en mucho tiempo, las voces de los niños. Mi patio se ha convertido en la escola de redeiras da Aboa Carmen. 2 veces por semana, los niños del pueblo vienen después del colegio, se sientan en pequeños taburetes de madera, los mismos que usaba Pepe para sentarse a limpiar el pescado, y me escuchan. Les enseño el arte que me enseñó mi madre, y a ella mi abuela. Les muestro cómo sostener la aguja, cómo hacer el nudo que no se deshace, cómo trenzar la paciencia y la maña para remendar un agujero y hacerlo tan fuerte como el resto de la red. Ya no soy la pobre Carmen ni la madre de Javier. Para ellos, soy la abuela Carmen, la guardiana de un tesoro que creían olvidado. Mis manos, que hace un año temblaban de impotencia, ahora se mueven con un propósito renovado. La artrosis sigue ahí, recordándome mi edad en las mañanas húmedas, pero el trabajo las mantiene ágiles. Han vuelto a ser lo que siempre fueron, unas manos que crean, que unen, que reparan, pero ahora no trabajan por obligación ni por sacrificio, trabajan por alegría, trabajan para dejar un legado, un pequeño hilo de memoria en las manos de la siguiente generación. Lucía viene a verme cada 2 fines de semana. Se sienta conmigo en el patio, intentando aprender a anudar con sus dedos, más acostumbrados a pasar las páginas de los códigos de leyes que a manejar el sedal. Se ríe de su propia torpeza. Su presencia es mi ancla a la vida, la prueba de que los lazos de amor verdadero no los puede romper ninguna tormenta. Es mi familia elegida. Con Marisa sigo tomando el café cada tarde, pero ahora nuestras conversaciones ya no son susurros de preocupación, sino el recuento alegre de las anécdotas del día. He vuelto a tejer mi red, no la de pescar, sino la red de afectos que de verdad sostiene a una persona cuando está a punto de caer. ¿Y Javier? Nuestra historia no es un cuento de hadas con un final perfecto. No hubo una reconciliación de película. Unas semanas después de su mensaje, me llamó. Su voz sonaba extraña, lejana. Hablamos durante apenas 5 minutos. Fueron frases cortas, torpes, llenas de todo lo que no nos atrevíamos a decir. No le reproché nada, no le pedí explicaciones, simplemente le escuché. Me llama de vez en cuando, una vez al mes quizás. Me pregunta por mi salud. Yo le pregunto por su trabajo. Son conversaciones que patinan sobre la superficie de un océano de dolor que aún nos separa. No sé si algún día podré perdonarle del todo. El perdón es un nudo complejo, y aún no he encontrado la manera de deshacerlo. Pero he dejado de odiarle. He aceptado que mi hijo es un hombre débil, ahogado por sus propias malas decisiones. Le deseo que encuentre la paz, pero ya no a costa de la mía. Le he dejado claro, con la calma que da haber sobrevivido al naufragio, que esta casa tiene las puertas abiertas para su hija, siempre. Para él, las condiciones son otras, y empiezan por un respeto que aún tiene que demostrar que ha aprendido. He puesto mis límites, he reconstruido mis muros, no para aislarme, sino para protegerme. El otro día, al terminar la clase, uno de los niños más pequeños, un rubito llamado Hugo,
se quedó atrás. Se le resistía un nudo especialmente difícil. Me acerqué a él. El sol del atardecer teñía la ría de colores anaranjados y dorados. La brisa traía el olor de la marea baja. A ver, mi niño, le dije, con la voz suave. Me arrodillé en el suelo de piedra del patio, para ponerme a su altura, para que viera mis manos de cerca. Le cogí sus deditos pequeños y los guié, despacio, enseñándole el recorrido del hilo. Por arriba, por abajo, una vuelta, y tirar con fuerza. Cuando lo consiguió, sus ojos se iluminaron con el orgullo puro del descubrimiento. Y en ese instante, lo comprendí todo con una claridad meridiana. Me di cuenta de que mi verdadero hogar no eran solo estas 4 paredes que tanto había luchado por defender. Mi hogar es mi dignidad, y esa nadie te la puede quitar mientras tú no la entregues. Mi paz ya no depende de la aprobación de nadie, ni siquiera de la de mi hijo. Mi paz está aquí, en el sol que calienta mis viejos huesos, en las risas de estos niños, en el propósito que encuentran mis manos cada día. Ya no arrodillo mis rodillas ante nadie. Ahora, solo las doblo para enseñar a un niño a hacer su primer nudo.